Y el tema de este día se llama síntomas de la opresión demoníaca. Pastor, primero me habla de fe y ahora me habla de demonios. Es parte del show. Y quiero comenzar con esto. Hoy vamos a estar hablando acerca de las enfermedades, acerca de muchos temas que son polémicos para algunos cuantos, para otros ya superaron la etapa, para algunos otros siguen peleando y es que ¿qué hago? ¿Sí o no? Mata la cachimba, ¿qué hago? Quiero decirte que hay muchas cosas que tienes que renovar en tu entendimiento y tienes que aprender a discernir si estás viviendo bajo una opresión demoníaca o bajo un problema físico. ¿Ok? Y comenzaré con lo siguiente. En nuestro idioma, erróneamente hemos cristianizado. ¿Escuchaste lo que dije? Cristianizado. Que cuando pasamos por una enfermedad es porque estamos pasando por un ataque demoníaco. O que estamos pasando por una prueba o estamos bajo ataque. Y quiero poner un pilar aquí. No toda enfermedad es ataque. Así como no toda crisis es ataque. Es decir, familia, tú y yo no tenemos que satanizar las cosas. Tenemos aprender, familia, a estar alerta. ¿Qué dije? ¿Estar qué? De las circunstancias que Dios nos quiere mostrar. Es decir, Dios en todo tiempo nos habla. En todo momento quiere hablarte, sea por una manifestación, por algo que estás viviendo en tu ser interior. Pero regresando un poquito a lo de la enfermedad, tenemos que estar alerta también porque nuestro cuerpo se descompensa, ¿verdad? Se descompensa físicamente, químicamente, biológicamente. Y en vez de que estemos pensando, Señor, creo que ya abusé, me estoy desmañanando, me duermo a las 2 de la mañana y me paro a las 5. Y eso tú se lo enjaretas a Satanás. Tú tienes que comprender que también tu cuerpo está pasando por un momento de crisis, de descompensación, de un desequilibrio físico. Y obviamente ese desequilibrio físico va a traer una consecuencia. Y quiero que veas esto. Cuando tú en todo momento estás hablando de Satanás, es que Satanás me atacó. Es que Satanás esto, es que Satanás lo otro. Yo me imagino dos cosas. Una, este hijo del diablo, Satanás, rascándose la cabeza y diciendo, ¿en qué momento te molesté? Y la otra es, ¿no te has dado cuenta que a veces nombras más el nombre de Satanás que el nombre de Dios? ¿Y a quién estás glorificando? Le estás atribuyendo más gloria a aquel que te quita la paz que a aquel que te regresa la salud. Por tanto, necesitamos estar nosotros en todo tiempo enfocados a Jesús. Nuestro principal enfoque no va a ser Satanás. Tenemos que aprender a discernir a nuestro enemigo, tenemos que aprender cómo ataca el enemigo, tenemos que aprender a someterlo. Pero por lo menos yo estoy del lado del victorioso. Y esa victoria a mí ya me fue dada. Por lo tanto, tengo que aprender cómo actúa mi Cristo y cómo sometió mi Cristo al diablo para yo echar mano de esa victoria. Amén. Y hoy tenemos que aprender algunas cosas. En el caminar que tengo en el Señor, gracias a Dios, he aprendido cómo muchas personas pasan por diversos síntomas de ataque demoníaco. Amén. Antes de continuar, voy a hacer mi comercial. No voy a acabar hoy la enseñanza. Si usted quiere aprender la siguiente continuación, usted tiene que asistir a las reuniones de la semana. ¿Ok?
Cierro comercial. En la persona en quien yo he aprendido más cómo es el mover demoníaco es en el endemoniado gadareno. Y quiero que veamos algunas características de este hombre. La primera es que él vivía aislado, vivía encadenado, pero también él estaba atormentado. Por lo tanto, en el endemoniado gadareno podemos observar curiosamente lo que muchas personas viven. Yo no sé si tú estás pasando por alguna de estas tres, pero quiero decirte que ha llegado el tiempo de que tú seas libre de la opresión demoníaca. Hay una diferencia entre estar endemoniado y otra cosa es estar oprimido. El estar oprimido es estar viviendo como si constantemente te aplastaran. Te aplastan y luego te sueltan, te aplastan y te sueltan. Ajá. Y el estar endemoniado, yo lo veo así, el estar todo el tiempo aplastado. ¿Ok? Esta enseñanza quiero impartir la manera de que tú aprendas a discernir, tanto para ti como persona, y aprender a defenderte, como para discernir qué es lo que vive la gente que te rodea. Y hay varios síntomas que yo quiero que veamos. El primer síntoma es la incapacidad de vivir de manera normal. Y acompáñame al libro de Marcos, capítulo 5, y vamos a leer del 1 al 5. Y dice la palabra: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, se refiere a Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. El primer punto que yo quiero poner muy enfocado a esta enseñanza es que las acciones de las personas que viven bajo una influencia demoníaca, bajo opresión demoníaca, muchas de sus acciones son involuntarias. Por ejemplo, quiero explicar. Tú le dictas una acción a tu brazo izquierdo de moverse. A ver, levanta tu brazo izquierdo. El otro izquierdo. ¿Ok? Y usted le tuvo que dictar una sentencia por medio de su cerebro y su brazo izquierdo se levantó, ¿verdad? Pero usted no le puede decir al corazón: a ver, párate, que te pares, porque su función es involuntaria. ¿Me entendiste? Que es voluntario o involuntario. Así un hombre endemoniado actúa de manera involuntaria, es decir, no se da cuenta de las boberas que hace. Así que si tu esposo a veces hace cada cosa, dile: te bendigo, esposo, porque a veces hace cosas raras. Amén. Una de las cosas que yo quiero que tú y yo observemos es que una persona que está viviendo bajo opresión demoníaca tiende a aislarse, tiende a estar solo, pero también no desea ningún tipo de cambio para él. Tú le dices: vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, tenemos que cambiar, y nada más no te pela o te dé el avión. Otra de las características de una persona que está viviendo bajo una opresión demoníaca es que no desea hablar con nadie. Pero no solo eso, encubre su estado de ánimo. Es como si tú llegas con alguien y: hola, ¿cómo estás? Muy bien. Y a mí me dan ganas de decirle: a ver, dile a tu cara que estás bien. O sea, como que tu cara y tu hablar no se sincronizan, ¿verdad? Así: oiga, hermano, ¿cómo estás? Muy feliz. Órale, bueno, está bueno.
O sea que la gente está encubriendo su estado de ánimo. Pero no solo eso, sino que la persona tiene unos arranques de ira y de violencia. Pero yo veo una característica más en el endemoniado gadareno. Dice la palabra que él habitaba en los cementerios. Y en los cementerios nos da una alegoría muy hermosa. Habitaba entre la gente muerta. ¿Qué es esto? Una persona que está viviendo bajo opresión busca rodearse, abre tus oídos, busca rodearse y protegerse en personas espiritualmente muertas. Es decir, gente que no conoce a Dios, pero lamentablemente se le acerca un vivo, un hijo de Dios, y se le acerca y comienza a hablar con él o con ella, y su primera reacción es: no te metas conmigo, apártate. ¿Por qué? Porque la gente que está espiritualmente muerta, que le rodea, provoca contaminación a esa persona. Y al momento de contaminarse espiritualmente, la reacción va a ser apartarse de los caminos de Dios. Es decir, familia, que una persona cuando se está apartando de los caminos de Dios, le sucede lo que al endemoniado gadareno. Dice la palabra que lo ataban, ¿verdad? Que le ponían grillos y lo rompía. Eso lo podemos ver en nuestra vida espiritual también. Cuando estamos rompiendo de manera recurrente las reglas, los límites. Dice la palabra en un salmo: ¿qué hará el justo cuando se han roto los límites? Es decir, familia, aquellas personas que están bajo opresión demoníaca, la primera característica que verás es rebeldía. Es decir, habla mamá a la hija o al hijo, o el esposo a la esposa, o el pastor al siervo, y de repente la primera respuesta es: no, muchas gracias. O como por ahí cuentan, había una maestra que le decía al niño: necesito que te sientes, Jaimito. Y Jaimito no se sentaba. Necesito que te sientes, Jaimito. Y no se sentaba. Y llega el director y lo sienta de un golpazo. Le dice: usted me verá sentado, pero yo en mi interior estoy de pie. ¿Eso cómo se llama? Rebeldía. O hacer las cosas bien y a la primera, o podemos caer en romper las reglas. Pero quiero entrar a algo más fuerte. Yo veo que el endemoniado gadareno rompía de manera recurrente los grilletes a causa de su tristeza profunda. Y también el hombre rompe las reglas a causa de que su alma está oprimida. Por eso, al inicio, yo ilustré esta enseñanza con esta imagen. Dentro de ti estás en prisiones. No te das cuenta de que estás padeciendo opresión. Para la gente de afuera te ves hermosa, te ves muy bien, pero la realidad es otra. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es el reflejo de tu alma? ¿Qué es lo que verdaderamente estás buscando mostrar? Mira, la gente que está viviendo bajo presión demoníaca tiene reacciones y actitudes que realmente son malas, pero te digo algo, no se da cuenta. No se da cuenta la persona que ya dijo una grosería o que ya se manifestó o que está mostrando prácticamente el demonio. ¿Por qué? Porque está buscando ayuda. La persona, su alma, está pidiendo auxilio. Dentro de sí el alma, como lo que vimos, hay alguien encerrado diciendo: necesito, Jesús, te necesito. Pero lo que vemos por fuera, al dueño de esa alma, dentro de sí mismo, siente un gran vacío. Y la manera de manifestar es esa alma que busca golpear, lastimar. Te digo algo muy feo: Satanás es un amo muy cruel. Pero lo malo es que aquel que es víctima o preso de Satanás no se da cuenta.
durante el día y durante la noche atormenta a Satanás. Y eso es lo que dice la palabra, de día y de noche. El gadareno, ¿qué hacía? Daba gritos, se daba golpes, se cortaba. Y yo lo quiero traer algo bien natural. Cuando tú estás viendo a tus hijos que se están cortando, y él te va a decir, no, pues todo está bien, mamá, no sé por qué lo hice. ¿Qué crees que hay ahí? Una opresión demoníaca. Pero también quiero llevarte algo muy fuerte. La opresión, yo veo que de día y de noche venía en contra del gadareno. ¿Qué pasa en las noches cuando duermes? Pesadillas. No quesadillas, pesadillas. En las pesadillas, ¿a poco despiertas muy tranquilo así de, gloria a Dios que me perseguía Godzilla? No, ¿verdad? Amaneces exaltado, ya no, te da hasta pavor volverte a dormir. ¿Por qué? Porque estás viviendo bajo una opresión demoníaca. Otra de las cosas es cuando tú observas a la persona con la que duermes o a tus hijos que comienzan a exaltarse en la noche. Hay una opresión, hay algo que no es bueno. En el endemoniado gadareno, yo veo que él también era un hombre muy violento. Y me dirás, ¿a poco eso también sucede en los hijos de Dios? Claro. ¿Sabes por qué? Porque Satanás odia a aquellos que aman a Dios. Satanás busca destruir. Y una persona que es, se supone, hijo de Dios, que ha confesado públicamente su fe en Jesucristo y que esté pasando por estas cosas, por pesadillas continuas, que se esté cortando, que esté siendo muy violento, que tenga un carácter así como el de la suegra, cuidado, pero es a causa de que no le ha dado el trono de su corazón a Dios. Mira, una persona que está viviendo bajo una opresión demoníaca tiene conductas bien extremas. ¿Y qué es esto? Su temperamento es explosivo. Sus enojos son incontrolables. ¡Ah! Pero no solo eso, se está afectando a sí mismo y está afectando a la gente que le rodea. Segundo síntoma, cambios de personalidad. Marcos capítulo 5 verso 9. Dice la palabra, y le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Y el hombre dijo, habló algo a través del hombre, y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Mira, imagínate, quiero ponerte un ejemplo. Tú vas conduciendo muy hermosamente tu vehículo y de repente el copiloto, vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, frena, baja, sube, alto, la policía. ¿O cómo te sientes? Oye, espera, ¿quieres manejar? Manéjale, ¿no? ¿Y qué pasa con tu pensamiento? Comienzas a sentirte oprimido, ¿verdad? Y ahora te lo voy a traer al contexto. No te olvides de esa opresión que causa la hermosa persona que viene con el piloto. ¿Ok? Cuando le dice Jesús a este hombre, ¿cómo te llamas? Legión. La legión romana estaba compuesta entre 6 y 8,000 demonios. Y esos 8,000 demonios estaban dentro del enchamucado gadareno. Imagínate si tu copiloto te oprime, ahora que 8,000 te opriman. Oye, está medio rudo, ¿verdad? Pero quiero que veas cómo cambiaría el temperamento de esa persona. Imagínate si tu temperamento, tú que eres hijo de Dios, casi pastor, casi te dicen su santidad, te vas manejando y el de al lado te dice, frena, y tú, cállate. Ahora imagínate 8,000 personas diciéndote, frena. ¿Cómo te pondrías? Te quiero platicar algo que viví. Bueno, no te voy a decir cuando me dicen frena, ¿verdad? Porque no es testimonio. Una ocasión yo fui a recoger a una persona, a una familia, para llevar a que oraran por esta persona y me tocó llevarla en el carro. Y yo sabía que ella tenía problemas de esquizofrenia, problemas de personalidad múltiple, pero como que yo decía, son puros choros, ¿no?
es tan malo que me dice. Y yo, lo peor de todo es de que es mi tía. Ajá. Y venía mi tía de copiloto y de repente muy normal, con el timbre de voz de una mujer muy tranquila, como cualquiera de ustedes, empezó a hablar cómo iban las cosas y de repente a la tía empezó a hablar como tío. Me dirás, ay, en vez de Juanita se llamaba Gabriel. No, 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 no. En verdad empezó a hablar de una manera tan horrible, tan fea, y yo volteé a verla y el rostro se le había transformado. Obviamente, pues yo venía manejando y yo me puse a orar, me puse a atar. Pero quiero decirte que lo que te estoy predicando aún yo lo he vivido. Esta persona que estaba viviendo ese problema de esquizofrenia estaba muy demonizada. Y realmente cambia la voz. Realmente la persona se pone muy fuerte, muy violenta. Me dirás, es que está muy chiquita, con un cachetadón la tiro. Nunca te metas con alguien endemoniado. Lo tienes que atar. Amén. Y con esto empiezo algo muy fuerte. Aquellas personas que tienen personalidad múltiple o que han sido diagnosticadas con esquizofrenia, bipolaridad o algún otro diagnóstico raro. Hay algunos que es el TOC, hay algunos otros que tienen acrónimos muy raros, pero estas enfermedades son causadas por opresión y por demonios. Y la pregunta muy sencilla es, oiga pastor, ¿y esto qué lo provoca? Bien fácil, 3 cosas. Y usted tiene que estar consciente de que usted tiene que apartarse de esas 3 cosas. La primera es falta de perdón. Mira, dice la palabra que es bien fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Es bien fácil decirle a la otra persona, mira, es que tú no me has perdonado. Y tú no has perdonado, baquetón. Tienes que perdonar. No, pastor, yo estoy muy bien. ¿Estás seguro que estás muy bien? Mira, hagamos examen. Si el Señor se pusiera delante de ti, tendrías las faldas o los pantalones de decirle, Señor, estoy bien. ¿Y qué? No, ¿verdad? Quiero que estemos conscientes. Todos estamos con muchas cargas de falta de perdón. Tienes que examinarte. Tienes que encontrar a quien no has perdonado. Vuelvo a repetir, es bien fácil decir, es que mi vecino, es que mi hijo, es que mi hija. Oye, estás viendo la paja en el ojo ajeno. ¿Y tu viga aquí? ¿No la ves? Tenemos que aprender a perdonar. Segundo punto, son maldiciones generacionales. Hace tiempo, y creo que he tenido la oportunidad de predicar a todos acerca de la falta de perdón, de maldiciones generacionales, y muchos hemos ido rompiendo, pero ese es el segundo punto que usted tiene que contemplar, que es una puerta abierta a este tipo de enfermedades realmente destructivas. Y el tercer punto son los pecados no confesados. Quiero decirte algo, Satanás siempre te va a llamar por tu pecado. Tú eres mentiroso, tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres aquello. Pero quiero que tú comprendas que Dios te va a llamar, yo te amo, yo te perdono, yo te cuido. Y Dios nunca te va a echar en cara tu pasado. Cuando venga a ti tu pasado, es tiempo de entregárselo a Dios. Todos hemos vivido en pecado, todos pecamos. Pero algo que tienes que saber es que la casa del Señor es un lugar donde hay hijos de Dios o santos que pecan, no pecadores que se embarran en el pecado. Por tanto, usted cuando peca, acuda rápidamente al Padre. Te voy a explicar por qué. La primera manifestación que tuvo el endemoniado gadareno ante Jesús a mí me impacta. Acompáñenme en Marcos capítulo 5 verso 7. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es decir,
¿Cuál fue la primera reacción del endemoniado gadareno? Quítate, Jesús. Rechazo el consejo de la palabra, rechazo la autoridad delegada, quítate, le cambio, quítate, pastor, no me importa tu consejo, yo me la sé mejor. Mi papá es esto, mi mamá es lo otro, yo tengo mucho conociendo de Dios. Y esto sucede, esto es una bomba, que a veces los demonios son más entendidos que los endemoniados. Es decir, el demonio, fíjate, el demonio reconoce la autoridad delegada. El demonio reconoce el poder absoluto de Jesús, pero el endemoniado es terco como una mula. Y obviamente por eso existe ese rechazo. ¿Por qué? Porque el demonio no quiere soltar su casa. Y la casa es esa persona. No quiere irse. ¿Por qué? Porque no quiere soltar su seguridad, no quiere soltar al endemoniado. Pero yo veo algo muy fuerte, un poquito más allá. Cuando Jesús entabla ese diálogo con el endemoniado gadareno, Él le dice, me llamo Legión. Y esto es un idioma militar. ¿Y de qué me habla esto? Al momento de escuchar un término militar, viene a mi mente la organización militar. Es decir, que al momento de que en ese hombre había 8,000 demonios, es porque esos 8,000 demonios tenían un superior. Y ese superior tenía otro más superior. Si tú y yo lo vemos como el ejército mexicano, están los soldados y arriba hay una autoridad y hay otra autoridad, otra autoridad. Es decir, que aún el reino de las tinieblas está muy bien organizado. Pero muy bien organizado, ¿para qué? Para actuar perversamente, para destruir. ¿Y qué significa esto, familia? Regresando un poquito, cuando una persona está endemoniada o viviendo bajo una opresión, lo primerito que va a hacer, tal y como el endemoniado gadareno le dice a Jesús, ¿qué tienes conmigo? ¿Cuántas veces no te han dicho a ti, ay, ¿qué quieres? Yo no tengo problemas. Es decir, que lo primero que va a hacer la persona que vive bajo presión va a ser no aceptar el problema. Y quiero que lo veamos, un hecho muy real. Ahí adelantito, Marcos 5:15. Dice la palabra. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Es decir, mira, vamos a meternos un poquito en la historia. Estaba el endemoniado gadareno y dice la palabra que él generaba un gran temor en 10 ciudades alrededor, en Decápolis. Y la gente no iba hacia esos cementerios por el impacto de los gritos, por el impacto de los golpes que vivía ese gadareno. ¿Por qué? Porque estaba influenciado por 6 y 8,000 demonios. Pero cuando Jesús lo libera, automáticamente cambia su manera de hablar, cambia su manera de vivir, acepta que tiene problemas y ahora lo encontramos en un juicio cabal. Es decir, que realmente los demonios cambian el temperamento y el carácter de los hombres. ¿Hay alguien aquí? ¿Qué significa esto? Muchas de las acciones que veas en la persona que está cerca de ti, dice la palabra, quiero recordártelo, nuestra lucha no es contra carne y contra sangre, es contra aquellos que están en esa persona, es contra espíritus demoníacos, es contra huestes, contra potestades, contra principados. Pero la realidad es, como tú y yo nos enfocamos en lo que ven nuestros ojos, pensamos que el culpable es el hijo, la hija, etcétera. Tienes que aprender a tener vista espiritual. Amén. Tercer síntoma: agitación e insomnio. Acompáñame al libro de Marcos, capítulo 5, verso 5.
y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Ahí dice una palabra clave, de día y de noche. Es decir, que el gadareno realmente no dormía. Mira, hay algo que yo quiero dejar en tu corazón. Primer punto, yo veo el problema del insomnio de dos maneras. Uno puede ser un problema físico, pero en la mayoría son problemas espirituales. ¿Por qué? Dice en el Salmo 127, verso 2, pues que a su amado dará Dios el sueño. El sueño es un regalo de Dios. ¿Estás conmigo? Es decir, que tú tienes derecho a reposar. De modo, familia, que al pasar noche tras noche tras noche sin poder conciliar el sueño, es una opresión demoníaca. Yo no digo que de repente no puedas dormir, es muy normal. Mañana es domingo, el pastor me va a regañar, me va a decir, bueno, está bien, perdona al pastor. Pero un regalo que Dios te da es descansar en su presencia. No es normal, diga conmigo, no es normal que noche tras noche tras noche no puedas dormir. Eso es una opresión demoníaca, pero también lo veo de otra manera. Yo creo que el endemoniado gadareno tenía pesadillas. No sé tú, pero hay personas que me han platicado, tengo pesadilla, me duermo, bueno, me despierto, me vuelvo a dormir y otra pesadilla. Despierto, me vuelvo a dormir, otra pesadilla. Y lo peor de todo, despierto y veo al otro endemoniado gadareno a mi lado y me quiero dormir y no puede. Quiero que te des cuenta, familia. Puede ser tanto un problema espiritual o un problema físico. ¿Cómo puedes provocar descansar realmente quitando problemas físicos? Haz ejercicio. Dile al de al lado, se te ve que no estás en ayuno. Tienes que hacer ejercicio. Así quemas toda la energía y llegas a casa y como tabla, ¿verdad? Pero si ya quemaste toda la energía y no duermes, puede ser un problema de opresión. Por otra parte, familia, mira lo que dice el Salmo capítulo 4, verso 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es decir, que el diablo busca atormentar a hombres y mujeres quitándoles el regalo del descanso, el regalo de poder tener derecho al sueño que Dios te da. Por tanto, si tú estás pasando por algo de esto, tienes que venir el miércoles. ¿Alguien quiere ser libre? Usted necesita pasar por un proceso diferente. Cuarto síntoma, la terrible de la angustia interna. Acompáñame otra vez Marcos capítulo 5, verso 5, y vuelvo a leer el verso. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes. Mira, algo que a mí me llama la atención, y a mí me encanta cachar a la gente, mira. No sé si te has dado cuenta que de repente va alguien manejando en el carro y va hablando solo. ¿Sí o no? ¿Hay alguna víctima aquí de que vas con la persona de al lado y va platicando y haciendo movimientos con las manos? Se platica solito, mano. Y tú, oye, platícame, ¿no? Porque va a pensar, le llamamos que va pensando en voz alta, ¿verdad? Y de cierta manera quizás es algo normal, pero me he topado con gente que realmente va dando voces solo. Y aquí vemos al endemoniado gadareno dando voces en los montes. Y yo te pregunto, yo sé que somos bien inteligentes, ¿a qué reacciona tu voz? A un pensamiento. Viene un pensamiento y tú reaccionas hablándote a ti mismo o hablándole a alguien, ¿sí o no? ¿Qué significa esto?
que Satanás envía pensamientos destructivos a la mente y al corazón del hombre. Por eso el gadareno platicaba a sí mismo. Yo no creo que el gadareno iba pensando, sí, hoy voy a espantar a fulanita, porque yo creo que había voces internas que provocaban que él hablara consigo mismo. Esto mismo lo he escuchado de otras personas que dicen, es que hay una voz que me dice que mate a fulano, que haga esto, que haga lo otro, que haga, etcétera. ¿Por qué? Porque hay un demonio o muchos demonios que están oprimiendo a la persona. Pero ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Tienes dos opciones. Una, dice la palabra de Dios que tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Es decir, la palabra nos enseña que los pensamientos son como saetas, es decir, como flechas encendidas que vienen y ¡puc!, se meten en tu cabeza. A lo mejor no las ves, pero llega ese pensamiento destructivo y en ese momento llega y tú lo que tienes que hacer es, Señor, yo te entrego este pensamiento, sea el que sea. O la otra, ser atormentado. Llega el pensamiento, mata a la suegra, el Señor me habló. A ver si eso te lo cree el juez. Pero quiero que veamos de qué pensamientos te estoy hablando. Aquellos pensamientos que te atormentan continuamente. Pensamientos de culpa, de pena, de angustia, de autodestrucción, pensamientos de superioridad o de inferioridad. Pero hay muchos otros que les vienen pensamientos sexuales y muchos batallan con eso. Yo no creo que un padre de familia quiera destruir un matrimonio bien cimentado en el Señor viéndole el trasero a una joven. Pero ¿qué es lo que está pasando? Vino Satanás, aventó un dardo y mira, y hasta se vuelve la exorcista, ¿verdad? ¿Verdad? Yo quiero decirte que es necesario que todos los días oremos cubriendo nuestros pensamientos, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y esos pensamientos recurrentes realmente atormentan a los hijos de Dios. Yo estoy bien seguro que muchos de los hombres y mujeres que estamos aquí no les gustaría tener ningún tipo de pensamiento destructivo, pero Satanás viene y da en el blanco. Por otra parte, ¿cómo podemos diferenciar entre si esos pensamientos son ataques o es simplemente un pensamiento que viene a estorbar? Bien sencillo. Cuando es un ataque, a pesar de que ya pediste oración, a pesar de que el pastor puso su mano sobre tu cabeza y te dejó calvo, son recurrentes. Ya oraron por ti, ya te dieron un consejo, pero ese pensamiento es recurrente y no se resuelve. Ojo, es un ataque demoníaco. Usted tiene que entrar en guerra, usted tiene que declarar el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Es decir, viene el pensamiento y tú le das cabida y es como si fuera una semilla de frijol. Nunca va a dar solo un frijol, se va a multiplicar en mucho fruto. Lo mismo el pensamiento, llega, se planta y va a dar fruto en multitud de ellos. Tú decides, ¿te pones en guerra o le das chance a Satanás de hacer de tu cabeza un cultivo? Síntoma número 5. Ahí mismo en Marcos capítulo 5, verso 5 lo vamos a ver. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Este es el punto 5. E hiriéndose con piedras. Es decir, familia, que el endemoniado gadareno se lastimaba solo, se hería a sí mismo. Y quiero que comparemos esto. Hay un pasaje en la Biblia que me enseña que había un relato de un hombre que se acerca a Jesús
con un hijo sordo y mudo a causa de un demonio. Y podemos ver el relato y dice que ese demonio provocaba que ese joven fuera aventado al fuego y fuera aventado al agua, de tal manera que muriera. ¿Qué es lo que estaban provocando estos espíritus demoníacos en el Gadareno? ¿A poco tú crees que se hería porque le encantaba agarrarse de carnitas? No, había un espíritu de autodestrucción. Lo mismo que se ve en el otro relato. ¿Y qué aprendemos de aquí? Los demonios tienen la capacidad de influir en las personas sin que las personas se den cuenta. Así que si usted tiene conductas raras, o la persona que está a la par de ti tiene conductas raras, seguramente está pasando por algo que no precisamente es la manifestación de Dios. Por otra parte, estas conductas que la gente tiene no las hace conscientemente. Mira, yo he tenido la oportunidad de hablar con jóvenes y les pregunto, ¿por qué te cortas? ¿Y sabes cuál es su respuesta? No sé. ¿Sientes placer? No. ¿Qué sientes? No sé. ¿Qué es esto? Está siendo influenciado por un espíritu a autodestruirse. Papito, mamita, si usted ve a su endemoniado gadareno, perdón, a su hijo haciendo eso, aguas, porque está viviendo bajo presión demoníaca. Aguas, si tú lo estás haciendo, que me escuchas, es necesario que tú te acerques y abras tu corazón y verdaderamente busquemos una solución. Otra consecuencia amarga de la influencia demoníaca es que la gente reacciona violentamente y tiene mala actitud, un constante mal humor. Pero también se ve que les encanta vivir aislados. Date cuenta, si tú pasas por eso, o es el primo de un amigo del vecino, aquella persona que duerme contigo, es tiempo de que sean libres. Siguiente punto. Sexto punto. Las enfermedades inexplicables. Aquellas enfermedades que vas al médico y el médico no te da la razón. Mira, en la experiencia que el Señor me ha permitido tener en el Señor, yo no soy médico, tú sabes, yo no soy médico. Yo tengo el mismo talento de conocer medicina que de ballet folclórico. Así que no sé nada, ¿verdad? Pero he conocido un poco de Dios y he visto que las enfermedades vienen solo por dos causas. Una, por falta de perdón. Así que si usted no ha perdonado, espérese una enfermedad, la que quieras. O la otra, a causa de espíritus de enfermedad y de dolor. ¿Cómo sé esto? Hace algunos años conocimos a un hombre que le diagnosticaron un virus, y esta persona perdió la conciencia, y era una persona joven, tendría entre 35 y 40 años, y durante varios meses estuvo en coma, y el hombre un día antes de ser internado estaba cabalmente bien, y de repente como que lo desconectaron. Eso es una opresión. Algo que he ido aprendiendo a través de los libros que el Señor me ha permitido leer es que cuando alguien llegas al médico y no te dice realmente cuál es el motivo y un diagnóstico fundamentado por el cual estás pasando cierta enfermedad y te dice, es que es un virus. La palabra virus, familia, a mí me denota problema demoníaco. Es decir, el doctor está diciendo, pues es que no sé qué es. ¿Y cuál es el nombre? Un virus. Y como tú no eres médico, híjole, es que lo atacó el virus de fulanito. Híjole, qué mal. Porque es fácil atacar una bacteria por medio de un medicamento, pero un virus no lo puedes atacar porque muta
cambia constantemente. Y es lo mismo que hace un demonio. Debe tener usted mucho cuidado. Mira, muchas personas te pueden decir, es que yo supongo que tiene esto, supongo que tiene el otro. Pues no, es un problema demoníaco. Por lo tanto, tú y yo nos tenemos que levantar en guerra para destruir la oposición. ¿Por qué? Bueno, ya que me pregunta, un día Jesús está predicando en una sinagoga y entra una mujer encorvada. Una mujer encorvada es aquella que caminaba de esta manera o quizás más agachada y muy lastimada estaba. Y entra esa mujer y la ve Jesús. Y Jesús no ora por ella por sanidad física. Jesús ora por un problema de demonio y echa fuera ese demonio y automáticamente la mujer fue sanada. Instantáneamente. Es decir, que esa enfermedad estaba siendo causada no precisamente por un problema de enfermedad, otro demonio. Es necesario que tú y yo comprendamos que muchas de las cosas que vivimos son por una influencia. Pero vuelvo a repetir como comencé, no toda enfermedad es problema de demonio. Hay algunas enfermedades que son un problema físico. Quiero recordarte que tu cuerpo es caído, que tu cuerpo es tierra, que tu cuerpo, familia, se desgasta. No es lo mismo. Mira, yo recuerdo cuando tenía 15 años yo me podía comer una vaca así y no engordaba. Ahora veo la vaca y engordo. Así que no es lo mismo tu cuerpo hace 30 años que ahora. Así que tienes que aprender a cuidarte también. Séptimo síntoma: conductas adictivas. Aquella persona que tiene una adicción, cualquiera que sea el nombre, alcohol, drogas, metanfetaminas, que sea adicto al sexo, que sea adicto a la masturbación, que sea adicto a la comida, o que recurrentemente esté con sus juegos de video bien bobo, quiero decirte que esa conducta es inducida por un demonio. Pero te voy a explicar algo que a mí me impactó, que el Señor me enseñó y taladró tanto en mí. El demonio te tiende la mano. Te tiende la mano. Tú estás muy a gusto haciendo tus cosas y el demonio viene y te tiende la mano. Y lo único que va a hacer el demonio es introducirte y te va a soltar. Y como tú encontraste deleite, placer en el pecado, te vas a quedar ahí. El demonio ya no tiene que seducirte más. Ya hizo su trabajo, ya te introdujo. Y al momento de que tú obtienes deleite en ese pecado, tú ya no necesitas al demonio. Naturalmente actúas en pecado. ¿Estás conmigo? Por lo tanto, ¿en qué consiste esto? No es que solamente la persona esté endemoniada, sino que ahora tiene un hábito destructivo, un hábito que va a matar su vida. Es decir, familia, que cuando tú eres libertado de opresión demoníaca, de cualquier tipo de demonio, lo primero que tienes que hacer es apartarte, esforzarte para apartarte de los hábitos de pecado, apartarte de esas conductas pecaminosas, de esos amigos, de esas amigas que te inducen a vivir en pecado. ¿Por qué? Mira, quiero decirte algo muy fuerte. Muchas veces se acercan conmigo y paso por esta bronca. Órale, oramos, declaramos el nombre de Jesucristo y la persona es libre en el momento, instantáneamente. ¿Por qué? Porque dice la palabra: en mi nombre echarán fuera demonios. Y no se trata de que es el profeta de la séptima unción y no.
El nombre de Jesucristo es poderoso. Pero ¿qué pasa cuando la persona vuelve al pecado? ¿Será que el espíritu demoníaco no lo dejó? Pregunta. Vuelvo a repetir. Fuimos, oramos, lo desenchamucamos, fue libre. Y pasan horas o días y vuelve al pecado. ¿Será que el espíritu demoníaco no lo soltó? No, el espíritu demoníaco huyó, pero esa persona no quiere dejar esa conducta. Esa persona no quiere dejar de drogarse porque encontró placer. No quiere dejar de masturbarse. ¿Por qué? Porque la persona está obteniendo placer en su carne. Mira, acompáñame al libro de Romanos, capítulo 8, verso 6. Dice la palabra: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, familia, cuando una persona está recibiendo placer del pecado, yo lo resumo así: has perdido el dominio propio para saciar tu hábito de pecado. Vuelvo a repetir, has perdido el dominio propio para saciar tu hábito de pecado. Y te digo lo peor, que ahora la persona que está practicando el pecado está siendo controlada, manipulada, inducida, influenciada por el mismo infierno. Nada más escuchan en vez de un amén. ¿Alguien está aquí? Bueno, qué bueno que ya no le hiciste. Pensé que era la llanta del carro. Octavo síntoma: conductas sexuales anormales. Acompáñame a Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 22. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y mira la respuesta de este hombre: ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. Fíjate, quiero que veamos. Esto está muy fuerte. Esto mismo se complementa en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel nos hace mención de manera recurrente de un espíritu llamado prostitución. Este espíritu de prostitución no solo afectó a una persona, afectó toda una nación. Y el resultado de este espíritu de prostitución fue la destrucción de Sodoma. ¿Qué es esto, familia? Desmenuzando un poco el espíritu de prostitución. Este espíritu de prostitución influencia en hombres y en mujeres para vivir en la homosexualidad, para vivir en adulterio, para vivir en fornicación, para estar de manera recurrente abusando de menores de edad. ¿Qué significa esto, familia? Que este espíritu de prostitución seduce a la persona. Y sabes algo que he aprendido. Quizás para ti lo que voy a decir es muy violento, pero ¿cuántos vinieron a aprender? Ahora levántame tu mano si veniste a aprender. Okay. Muchas personas que están viviendo en cualquier tipo de desviación sexual, vuelvo a repetir: adulterio, fornicación, masturbación, homosexualidad, abuso de menores. En su línea genética espiritual, llamémosle así, está el espíritu de prostitución. ¿Qué tenemos que hacer? Echarlo fuera. Acompáñame al libro de Oseas, capítulo 4, verso 12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde: porque espíritu de fornicación
lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. El espíritu de prostitución está muy vinculado a la idolatría y creo que todos tenemos una historia idólatra. Yo creo, no sé tú, espero que no sea tu caso, y si sí, pues lero, lero. Yo vengo de un contexto católico y mi familia adoraba imágenes. Y seguramente en mi familia hubo prostitutas. Y seguramente en mi familia hubo todo tipo de desviación sexual. ¿A causa de qué? De que habían dejado a Dios para fornicar con su ídolo. Quiero recordarte lo que hace algunas semanas tenía el privilegio de compartirte. El adulterio físico no sucede en primera instancia. El adulterio físico sucede primero cuando le damos la espalda a Dios. Cuando una persona deja de amar a Dios, deja de temerle a Dios, hay adulterio espiritual. Y la siguiente estación es el adulterio físico. Y esto fue lo que el profeta Oseas nos está describiendo. Pero ¿qué es esto? Este espíritu de prostitución nos está dando a notar que ha afectado naciones, familias, pueblos. ¿Por qué? Porque ese conjunto de personas ha sido entregada a abominaciones sexuales y son gobernados por el espíritu de prostitución. Pero hay algo más fuerte que hace este espíritu. Acompáñenme al libro del profeta Nahum, capítulo 3, verso 4. Dice la palabra del Señor: a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Es decir, familia, la consecuencia de que muchas familias estén viviendo en eso es porque fueron vendidas como esclavos. Un día el Señor me enseñó algo muy fuerte. Mi familia estuvo esclava durante más de 440 años. ¿Cómo lo veo? 440 años estuvo preso en Egipto, Israel, hasta que llegó un libertador. ¿Cuántas generaciones de tu familia han estado presas? Échale cuenta. Si tú eres el primero que conoce a Cristo, te bendigo y te felicito, porque antes de ti, 440 años, tus familias, las que llevaban tu linaje, estaban presas en el cautiverio de Satanás. Es decir, que nosotros fuimos vendidos por la hechicería del espíritu de fornicación. ¿Y qué es lo que sucede, familia? Cuando nosotros estamos jugando con el pecado sexual, nos exponemos a una consecuencia destructiva. Y quiero hablarte muy fuerte. Si usted no está casado, cásese. No juegue con fuego, porque eso pasó en el pueblo de Israel. Por otra parte, el pecado sexual inicia con un ataque muy singular. Ataca tus 5 sentidos. Pero también el Señor me ha permitido comprender 2 espíritus más. Uno, si tú has tenido un encuentro personal con alguien, tu piel como tal no tiene memoria, pero hay un espíritu de seducción que provoca que tu piel tenga memoria. Y aún estando solo, sientas como si alguien te tocara. Y ese espíritu te seduce a caer. Ese espíritu te impulsa al pecado sexual. Pero también ese espíritu va a provocar que tu corazón esté inclinado al pecado.
Yo quiero preguntarte, ¿tú crees que esa sea la voluntad de Dios? Tu alma clama, grita, berrea por santidad, por libertad, pero muchos no nos damos cuenta. Tu alma es como lo primero que vimos. Está así, presa. Está buscando salida. Está buscando ser libre. Pero como la persona no se ha dado cuenta de lo que está viviendo, no sabe para dónde correr. Cuando tú y yo estamos viviendo bajo una opresión, tu carne responde al deseo pasional por medio de todas las cosas que te puedan rodear. Facebook, videos, redes sociales, el periódico, todo lo que te rodea. Y con esto, familia, yo quiero que se quede muy grabado en tu corazón la siguiente pregunta: ¿estarás siendo influenciado por una opresión demoníaca? ¿Estarás viviendo algo que no es la voluntad de Dios? La próxima reunión voy a continuar con este tema, pero antes de terminar, no quiero que nos vayamos. Quiero orar por aquellos que estén enfermos. Si tú estás enfermo, pasa aquí adelante. Quiero orar por ti. Sea cual sea tu enfermedad, quiero orar por ti. Porque tú y yo no podemos estar viviendo bajo ningún tipo de opresión. Pase aquí enfrente. Si usted se queda lejos, no me voy a acercar. Es necesario que usted sea libre de toda especie de mal. Dice la palabra de Dios que para esto apareció el Hijo del Hombre, para destruir las obras del enemigo. Pero también hay algo que usted tiene que saber, y es que la voluntad de Dios solamente se va a manifestar si usted desea. Pase aquí enfrente, pase. Solamente haga espacio para que los demás pasen. Si usted está pasando por una enfermedad, pase aquí enfrente, no se quede lejos. Es necesario que usted sepa que la voluntad de Dios es que usted sea libre de toda especie de mal. Y para esto yo te quiero pedir, cierra tus ojos, levanta tus brazos. Aquel que no esté dentro de este lugar.